Buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 11, psicometría. Vamos a hacer otro ejercicio de psicometría y vamos a ver ambos tipos de saturación, la saturación isocórica y la saturación isobárica. En la anterior clase, los que estuvieron, recuerden que vimos las cinco variables, las 5 propiedades que hay que calcular para resolver estos ejercicios de psicometría. Si tienen alguna duda en la definición de algo que calculemos, pueden preguntar o pueden ver la ayudantía anterior. Okay. El ejercicio de hoy dice lo siguiente. Los tanques A y B contienen aire a 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de presión, 25% de humedad y 145 grados centígrados de temperatura. En el tanque A se tienen 100 litros y en B 10 litros. El sistema se enfría lentamente hasta los 15 grados. Si existe condensado, determinar la masa del líquido que condensa y la temperatura a la que comienza la condensación. Determinar la presión final, la cantidad de calor intercambiado y graficar el diagrama en el diagrama psicométrico. Ese sería nuestro esquema del ejercicio. Nos dice que hay dos tanques conectados, tienen la misma presión, el tanque A y el tanque B. El tanque A tiene 100 litros y el tanque B tiene un émbolo sin asientos, está libre el émbolo y tiene 10 litros de aire. Como el émbolo no tiene los asientos, nosotros sabemos que la presión es igual por encima del émbolo y por debajo. La presión está igualada porque está en equilibrio. Y esta presión es la misma que la del tanque A. Ambos están a 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Nos dice que el aire de los dos tanques tiene un 25% de humedad e inicialmente está a 145 grados centígrados de temperatura. Ese sería nuestro estado inicial. Para el estado final nos dice que el sistema se enfría hasta 15 grados centígrados. Bien, para el estado 1 entonces tenemos la presión, tenemos la temperatura 1 y tenemos la humedad relativa. Recordemos que la humedad relativa es la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación del aire, del agua, perdón, a la temperatura del sistema, es decir, a 145 grados en este caso. La humedad relativa nos indica la cantidad de vapor que hay en el aire. Recordemos que el aire ambiental es una mezcla de aire seco más vapor de agua. Entonces, con el dato de la temperatura, nosotros tenemos que leer la presión de saturación, interpolando sería 4,27. Y la entalpía del vapor, que también nos va a servir para calcular la entalpía más adelante, sería 654,33. Esa es nuestra ecuación de la humedad relativa, es la relación entre la presión de vapor a esa temperatura y la presión la presión de vapor del aire en esas condiciones y la presión de saturación a esa temperatura. Nosotros no tenemos la presión del vapor, pero conocemos la humedad y la presión de saturación, entonces de ahí podemos despejar y calcular la presión del vapor, que es la presión que ejerce el aire en el sistema en general. Recordemos que consideramos como si no existiera influencia entre el aire seco y el vapor de agua. Entonces cada uno ejerce una determinada presión sobre esa presión total del sistema, que es 6 kilogramos. Esa presión del vapor es 1,07. Entonces la presión del aire seco sería la diferencia entre la del sistema, que es 6, y la del vapor, que es 1,07. Lo siguiente que tenemos que calcular es la relación de humedad. Esa es la ecuación para calcular la relación de humedad. Necesitamos la presión de vapor, que la acabamos de calcular, y la presión 1, que es la presión del sistema. La relación de humedad 1 sería 0,134. Lo siguiente que calculamos es la entalpía. La entalpía, recordemos que era la suma entre la entalpía del aire seco
que es su calor específico a presión constante por su temperatura en grados centígrados, más la relación de humedad por la entalpía del vapor. Entonces, reemplazando los valores que tenemos, la entalpía del sistema para el estado 1 sería 123,13. Calculamos el volumen de aire que hay en el sistema. 1,033 es nuestro factor para igualar unidades. Por R ocupamos la constante 0,082 y la temperatura en Kelvin. La masa de aire 29, la presión del sistema menos la presión del vapor, porque estamos calculando el volumen del aire. Entonces necesitamos la presión del aire, que es la diferencia entre la presión del sistema y la presión de vapor. Nuestro volumen específico 1 entonces sería 0,247 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Igual la entalpía está en kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Para calcular la energía interna, porque es un sistema cerrado, vamos a partir de la definición de entalpía. La entalpía, recordemos que es la sumatoria entre la energía interna y la presión por el volumen específico en este caso. Y nuestro factor de unidades 10 a la cuarta sobre 427. Nuestra energía interna 1 sería 88,34. Otra cosa que podemos calcular es la masa de aire que tiene nuestro sistema, porque ya tenemos el volumen específico y el enunciado nos decía el volumen de todo el sistema que ocupaban ambos tanques. Reemplazando, la masa de aire seco sería 0,444 kilogramos de aire. Con eso ya tendríamos definido nuestro estado 1. Ahora tenemos que analizar qué sucede en nuestro sistema para definir el estado 2. Bien, nosotros vamos a asumir que en nuestro estado 2 el émbolo baja completamente, lo que quiere decir que esos 10 litros, el volumen se reduce 10 litros, es decir, nuestro volumen del sistema ya va a ser solamente 100 litros. En esas condiciones, la presión se tendría que mantener constante, porque hay un movimiento. Y nosotros vamos a determinar la temperatura para ese estado. Si la temperatura es menor que 15 grados centígrados, que es la temperatura final a la que nos dice el enunciado, que tenemos que llegar hasta 15 grados centígrados. El sistema se enfría hasta 15 grados centígrados. Si nosotros asumimos que el émbolo baja completamente y la temperatura que queda definida es menor a 15 grados centígrados, entonces el émbolo no baja completamente y directamente nosotros decimos que ya está sucediendo el enfriamiento, es decir, ya llegamos a los 15 grados centígrados, pero desconocemos el volumen. Bien, primero vamos a hacer lo que les dije, el émbolo baja completamente, conocemos el volumen, pero desconocemos la temperatura. Tenemos la presión, que se mantiene constante, y nuestro volumen 2, que sería 0,10. Despejando la temperatura de la ecuación de gases para presión constante. Aquí la temperatura tiene que estar en Kelvin, recordemos. La temperatura 2 es 107 grados centígrados. Es mayor que 15 grados centígrados. Entonces es correcto asumir que el émbolo baja completamente y después habrá un estado 3 en el que se enfría hasta 15 grados centígrados. Entonces hacemos lo mismo que en el anterior caso. Con la temperatura entramos a la tabla de saturación del agua, ubicamos la temperatura y leemos la entalpía del vapor y la presión de saturación. Bien, nosotros vamos a verificar si existe condensado. Para verificar si existe condensado, vamos a asumir un estado 2'. En este estado 2', la presión de 2 se ha mantenido constante, porque nuestra presión de todo el sistema se mantuvo constante, entonces la presión del vapor también se mantuvo constante. Bien, en nuestro estado 2' estamos asumiendo que
Isobáricamente, el aire se saturó, es decir, nuestro estado 2' está exactamente con 100% de humedad relativa. Todavía no comienza a condensar, pero el aire ya está completamente saturado. Ya no, esa cantidad de aire para esas condiciones ya no puede recibir más vapor de agua, ya no puede contener más vapor de agua. Entonces, nuestro estado 2' nos va a ayudar a determinar la temperatura de rocío. Y comparando la temperatura de rocío con la temperatura a la que está el sistema en el estado 2, vamos a verificar si existió o no condensado. Bien, entonces decíamos que la presión de vapor se mantenía constante, era 1,07, y esa es la comparación que tenemos que hacer. Si la temperatura 2 es menor que la temperatura de rocío, existe condensado. Si la temperatura 2 es mayor que la temperatura de rocío, no existe condensado. Entonces entramos a la tabla de saturación con esa presión de vapor y leemos la temperatura. Interpolando, que casi es lo mismo, 1,033 que 1,07, directamente sin interpolar podríamos leer 100 grados centígrados, sale lo mismo. Entonces esa va a ser nuestra temperatura de rocío, con la presión de vapor, porque estamos asumiendo que el aire se saturó. Y cuando el aire está saturado, la presión de saturación es igual a la de vapor, porque la humedad es 100%. Es decir, nos va a dar presión de vapor sobre presión de saturación igual a 1, lo que nos dice que son iguales. Por eso asumimos esto. Entonces ya tenemos la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es 100%. Ahora comparamos con la temperatura de nuestro estado 2. La temperatura del estado 2 era 107, entonces no existe condensado. El aire todavía no se saturó completamente y no hay condensación del vapor de agua. Entonces tenemos que calcular qué porcentaje de humedad hay en el aire. De vapor, perdón. Con eso, para determinar eso, calculamos la humedad relativa. La humedad relativa 2 sería la relación entre la presión de vapor 2, que se mantuvo constante, es igual a la 1, sobre la presión de saturación para la temperatura de 107, que la hallamos cuando hallamos la temperatura 2. Era 1,33. Nuestra humedad relativa es 80,45. Cuando no existe condensado, la relación de humedad se mantiene constante. Eso pueden verificarlo ustedes después, porque nuestra presión de vapor se mantuvo constante. Entonces, la relación de humedad 2 es igual a la 1. Para la entalpía 2, la misma ecuación, nuestra temperatura 2, aquí es 2, es 107, nuestra relación de humedad se mantuvo constante y la entalpía de vapor 2 la hallamos de la tabla con la temperatura de 107. Nuestra entalpía 2 es 112,34. Nuestro volumen específico 2, con la misma ecuación, reemplazamos los datos y es 0,225. También podríamos directamente utilizar la masa de aire que calculamos para dividir y nuestro nuevo volumen, que es 0,1 metros cúbicos. Esa sería nuestra energía interna 2, la diferencia entre la entalpía 2 y menos la presión por el volumen 2 con nuestro factor de unidades. Con eso estaría definido el segundo estado. Ahora, como ya no hay un émbolo, directamente el tanque puede enfriarse hasta los 15 grados centígrados, que es nuestra condición final. Entonces nuestra temperatura 3 sería 15 grados centígrados y nuestro volumen se mantiene constante, es igual al volumen 2. Con eso podemos determinar la presión que tiene el sistema. Despejando la ecuación, recordemos que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Nuestra presión 3 sería 4,55. Con la temperatura entramos a la tabla de saturación y leemos el valor de la entalpía del vapor y la presión de saturación.
Ahora, nuevamente tenemos como se está enfriando otra vez el sistema. Cada vez que el sistema se enfríe, hay que verificar si existe o no condensado. En este caso, la presión del vapor sí varía. Lo que se mantiene constante es el volumen. Esto se conoce como saturación isocórica. También vamos a asumir un estado prima. En este caso, un estado 3'. Aquí hay un error. Este sería el estado 2 y este el estado 3'. ¿Ok? Bien, entonces, para verificar si existe condensación, cuando el volumen se mantiene constante, tenemos que calcular el volumen específico del vapor. El volumen específico del vapor es igual a nuestro factor de unidades por R por la temperatura en Kelvin sobre la masa del agua, la masa molar del agua, que es 18, por la presión del vapor, porque esa es la presión que ejerce el agua para nuestro sistema, ¿no? Entonces, haciendo esos cálculos, nuestro volumen específico para el vapor sería 1,67. Aquí estamos asumiendo que el estado 3' está con humedad relativa de 100%, el volumen se mantuvo constante, todavía no varía porque no ha comenzado la condensación. Está en la humedad 100% y si se enfría 0,01 grado más comienza a condensar. Entonces, por eso utilizamos los datos del vapor 2. El volumen específico se está manteniendo constante. Con la presión de vapor 2, entonces obtenemos este volumen específico. Bien, hacemos la misma comparación. Si la temperatura 3 es menor que la temperatura de rocío, existe condensado. Si la temperatura 3 es mayor que la temperatura de rocío, no existe condensado. Entonces lo que hacemos es entrar a tabla, pero ya no con la presión, como en el anterior caso de la saturación isobárica. Entramos con el valor del volumen específico, 1,67, en el vapor. Ubicamos 1,67, está ahí, y leemos la temperatura, que es la misma, 100 grados centígrados. En este caso, la temperatura del estado 3 sí es menor que la temperatura de rocío. Entonces sí existe condensado. Cuando existe condensado, nosotros sabemos que la humedad relativa es 100%. Si la humedad relativa es 100%, la presión de saturación es igual a la de vapor. La presión de saturación la acabamos de encontrar en la tabla con la temperatura de 15 grados centígrados. Calculamos nuestra relación de humedad con nuestra presión de vapor y la presión del sistema, que es 4,55, y esta es nuestra presión de vapor. Esa sería nuestra relación de humedad. Para la entalpía, la misma ecuación, el calor específico por la temperatura 3 en grados centígrados, más la relación de humedad por la entalpía del vapor a la temperatura del sistema, a la temperatura de saturación. Nuestra entalpía 3 es 5,017. El volumen específico se tendría que mantener constante, y con eso calculamos la energía interna. La energía interna del estado 3 es menos 18,97. Ya tenemos definidos todos los estados según las condiciones que nos dio el enunciado. Nos pedía determinar la masa del condensado. Para eso vamos a hacer un análisis entre el estado 2 y el estado 3 con la ecuación del balance general de masas. La masa del estado 2 tiene que ser igual a la masa del estado 3 porque es un sistema cerrado. La masa del estado 2 es la masa del vapor 2 más la masa del aire. Y en la masa del estado 3 es la masa del aire más la masa del vapor 3 más la masa de líquido porque existió condensado. En el estado 2 no hubo condensado, entonces no hay masa de líquido. Dividiendo todo entre masa de aire, la igualdad nos queda así. Si nosotros observamos esto, es la relación de humedad. La relación de humedad era la relación entre la masa del vapor y la masa del aire seco. Esos dos valores ya los tenemos
ya los conocemos como relación de humedad, los calculamos, entonces reemplazamos y despejamos la ecuación para determinar la masa del líquido. También la masa del aire ya la calculamos definiendo el estado 1, era 0,444. Entonces, reemplazando los valores, determinamos que la masa del líquido es 0,0589. También nos pedía determinar la cantidad de calor total intercambiado. Para eso utilizamos la primera ley de termodinámica. Sí, acá hay un error. Voy a recalcular esto y los voy a mandar. Sí tendría que haber un trabajo. El volumen está disminuyendo, el émbolo cayó en el tanque B. Pero no va a cambiar mucho igual la cantidad de calor intercambiado, porque el émbolo está, porque el volumen está disminuyendo el valor, pero el émbolo igual es lo correcto. Lo voy a modificar. Pero bueno, nuestro calor sería igual a la masa final por la energía interna final menos la masa inicial por la energía interna inicial. Nuestra masa final del estado 3 es la masa del vapor más la masa del líquido. La masa del aire seco, perdón, más la masa del líquido. La energía interna 3 es la energía que calculamos para definir el estado 3. Y la energía interna del líquido la encontramos con la temperatura de saturación. Es decir, con 15 leemos la energía interna del líquido saturado. También podemos utilizar directamente el valor de nuestra temperatura. Es decir, podemos afirmar que la energía interna del líquido es 15 directamente, porque si nosotros vemos la tabla, la energía interna del líquido saturado es muy parecida a la temperatura. Esto por la referencia que se utilizó para construir la tabla. Reemplazando valores, nuestro calor intercambiado sería menos 46,81. Va a variar un poco con la variación de volumen que tenemos que considerar acá. Bien, el diagrama ciclométrico. Siempre tenemos que trazar primero la línea que represente la humedad del 100%. Para el estado 1 nos dice que el aire está con 25% de humedad. Entonces esa sería nuestra línea, un poco a la derecha, que representa el 25% de humedad. Ubicamos la temperatura 1 y la presión del vapor 1. Ahí estaría el estado 1. El estado 2, los estados van hacia la izquierda porque la humedad relativa aumenta. Esa sería la línea que representa el 80% de humedad. Esa sería la temperatura 2 y la presión del vapor se mantuvo constante. Ese sería nuestro estado 2. Y por último, nuestro estado 3', el volumen acá se mantuvo constante, varió la presión. Y nuestro estado 3, como continúa el enfriamiento, no puede pasar el estado 3 acá a la izquierda, ¿no? Entonces, sobre la línea de saturación del 100%, baja hasta la temperatura 3. Ubicamos la temperatura 3 y la presión del vapor 3, y ese sería el diagrama ciclométrico para este ejercicio. Ese sería el ejercicio de hoy.